Bienvenidos a nuestro canal. En este video veremos la partida jugada en la segunda vuelta de la cuarta ronda de la Copa del Mundo con blancas Alexandra Goriashkina contra Nino Batsiashvili, pues es un ejemplo muy claro sobre de lo que trata la iniciativa, que no es más que crear problemas al adversario por medio de amenazas. D4, D5, C4, E6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, caballo BD7, alfil F4, alfil B4, C por D5, gambito de dama rehusado, variante del cambio, E3, caballo E4, dama C2, G5. Aunque los módulos consideran esta jugada entre sus primeras opciones para las negras, esta conlleva a un desequilibrio que en la práctica va a exigir a quien la realice no solo la capacidad de cálculo, sino también una profunda comprensión de la dinámica de esta posición. Alfil E5. Obsérvese cómo las blancas responden a una amenaza con otra amenaza, siguiendo el principio fundamental de la iniciativa, la cual en su estado puro se basa en amenazas constantes. Torre G8, H3, caballo B6. Las negras ponen de manifiesto su falta de comprensión en los procesos dinámicos al desorientarse con esta jugada, que deja al menos de momento en muy buena condición al alfil de 5, como un efectivo puesto de avanzada dentro de la posición negra. Aquí hubiese sido más apropiado la captura en E5, de manera directa o precedida por alfil por C3 jaque, y en este caso serían las negras quienes al menos de momento mantendrían una pieza bien colocada en el territorio blanco. Luego de caballo B6, las blancas jugaron caballo D2. Con esta excelente jugada, las blancas cuestionan el punto de avanzada de las negras en E4 y lo hacen con la amenaza de ganar un peón. Aquí las negras, para luchar por la iniciativa, debieron haber jugado F6 o en todo caso alfil F5, no caballo por D2. Las debilidades tácticas generalmente son temporales, por lo que deben ser aprovechadas de la forma más rápida y eficiente posible. El procedimiento más usual son las múltiples amenazas. Por si no lo recuerdan, una debilidad táctica es cuando existe una pieza o casilla sobre la cual hay una paridad entre atacantes y defensores, o donde el número de atacantes es mayor. Pausen un momento el video y busquen las debilidades tácticas. Luego, enfocado a ello, ¿qué jugada ustedes harían? Mi momento ha llegado. Dama por H7. Con esta jugada, las blancas aprovechan de manera inmediata las debilidades tácticas de H7 y G8, cumpliendo con el principio de luchar por la iniciativa, alimentándola de amenazas constantes. Torre G6, rey por D2, alfil F5, G4, alfil E4. ¿Cómo continuar el ataque? F3, alfil por F3, alfil B5, jaque. Al calcular, deben considerarse en primer término las secuencias que obligan al oponente a jugar de manera forzada. Observen que todo el tiempo las blancas mantienen la iniciativa a través de amenazas. Contra alfil F5 amenazaron el alfil con G4, contra alfil E4 lo volvieron a amenazar con F3 y con esta jugada las piezas negras solo tienen dos opciones, mover el rey o cubrir el jaque, con lo cual las blancas ganarían un tiempo, además de que desarrollaron una pieza para continuar con sus amenazas, colocando una torre en F1, aumentando la presión sobre la debilidad táctica de F7 y de manera indirecta sobre la torre de G6. Esto se va a poner feo. C6, torre A, F1. No debe jugar alfil por H1 debido a dama F7, jaque mate. Torre A, F1, C por B5. Torre por F3, amenazando jaque mate en F7. Como mencionamos anteriormente, la iniciativa se alimenta de amenazas y la eficiencia de las amenazas es directamente proporcional a su rapidez, peligrosidad y capacidad de limitar los recursos defensivos del oponente.
Esta información vale millones. Caballo C4 jaque, rey E2. Caballo por E5, dama H8 jaque, alfil F8, dama por E5 jaque, torre E6, dama por D5. Los factores de mayor importancia durante la partida son el material y la iniciativa. En este momento, gracias a su juego preciso, las blancas dominan ambos elementos. Obsérvese cómo después de esta jugada, las blancas presionan de manera absoluta todas las debilidades de la posición negra, que como se pueden apreciar son B7, B5, E6, F7 y G5. B4. Las negras tratan a su vez de jugar de manera activa amenazando al caballo de C3, pero las amenazas de Goryachkina son más peligrosas, pues al crear una amenaza de mate directa, obliga a las negras a jugar a la defensiva, por lo que la iniciativa sigue en las manos de las blancas. Alfil E7, caballo D5. La continuidad de las amenazas son la base de las maniobras tácticas. Torre C8, torre H, F1. Obsérvese la precisión del juego de las blancas que sin dar respiro machacan las debilidades en el campo de las negras. F6. Los invito a que pausen el video y hagan un recuento de las debilidades tácticas en el campo de las negras. Una vez identificadas las mismas, resultará muy sencillo escoger la continuación apropiada para las blancas. Como pueden apreciar, aunque aparentemente las negras resolvieron la debilidad táctica de F7, no hicieron más que crearse otra en F6, la cual ahora puede ser conjugada con la torre en C8. Obsérvese que hay una paridad entre atacantes y defensores, tanto en F6, 3 y 3, como en C8, 1 y 1. Por lo que en este momento la dama de las negras se convierte en una pieza sobrecargada al tener que defender ambas simultáneamente. Caballo F6 jaque, alfil por F6, torre por F6, torre por F6, torre por F6, torre C2 jaque, rey D1, dama F6, dama E4 jaque, rey D8, rey por C2, dama D6, dama 8 jaque, rey E7, dama por A7, otro peón, rey F6, dama C5, dama H2 jaque, rey B3, y las negras se rinden ante la desproporcionada diferencia material, pues no tienen ninguna compensación. ¡Adoro los finales felices! Si les gustó el video, no olviden suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones, comentar sus dudas, sus sugerencias, compartir para que más personas accedan a esta información y dejar su poderoso like. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!